El 12 de septiembre de 2025, la velada arrancó con total tranquilidad, sin indicios extraños al principio, hasta que los telescopios repartidos por el planeta captaron un elemento que no encajaba. Desde las profundidades oscuras entre las estrellas, un colosal intruso surcó el firmamento, dejando atrás una cola más extensa que 5 lunas completas alineadas en fila. Esa visión empequeñecía a cualquier cometa que la humanidad hubiera avistado desde la era de Oumuamua. Los astrónomos comprendieron de inmediato que estaban presenciando un hito histórico. La sorpresa se intensificó con un hallazgo posterior que surgió casi al instante. Proveniente de una zona completamente distinta del cielo, se verificó un gran viajero interestelar, bautizado como SWS 2025 R2. Dos objetos en ruta al unísono, dirigiéndose al mismo fin, el Sol. Orígenes dispares, trayectorias variadas, pero un destino compartido. Los especialistas batallaron para describirlo. Numerosos lo tildaron de astronómicamente improbable. Sin embargo, los datos lo proclamaban con nitidez. Las declaraciones oficiales los clasificaron como cometas, pero en privado las dudas se acumulaban. La exactitud de sus trayectorias resultaba inquietante, casi intencional. Lo que parecía mera casualidad empezaba a evocar una planificación oculta, como si un esquema secreto se desplegara en el tejido del universo. Una interrogante flotaba en el ambiente. ¿Era esto pura fortuna, o se había activado algo más allá de nuestra comprensión? El inicio de este enigma peculiar surgió con el instrumento SWB de la NASA. Aquella mañana de septiembre registró un destello luminoso tan cegador que sorprendió incluso a los observadores más experimentados. Frente a la quietud del campo estelar, este cuerpo ardía con una viveza antinatural. Las mediciones pronto desvelaron su impresionante magnitud. Su cola se extendía casi 2,5 grados por el cielo, 5 veces más ancha que el resplandor de la luna llena. Los cometas corrientes no actúan así. Ni en su primer paso, ni jamás. Las estimaciones de brillo lo situaron en magnitud 7,4, lo suficientemente visible para que astrónomos aficionados lo detectaran. Con solo unos prismáticos, la noticia se propagó como la pólvora. Desde Australia hasta Europa, los entusiastas del cielo se apresuraron a validar el avistamiento. En menos de 48 horas, fotografías espectaculares empezaron a llegar en masa. Algunas capturas mostraban la cola del cometa alargándose tanto que casi salía del encuadre, como si la cámara no pudiera abarcar su vastedad. Para el 13 de septiembre, la Unión Astronómica Internacional intervino. El descubrimiento se ratificó de forma oficial y recibió el nombre C2V25R2-SW, en tributo al instrumento que primero lo detectó. De repente, el planeta entero prestaba atención. Astrónomos profesionales, alumnos y aficionados dedicados se sumergieron en ello, intercambiando curvas de brillo, discutiendo dimensiones y asombrándose ante el espectáculo inverosímil. Esto no era un mero trozo helado del lejano nube de Oort. Estas cifras evocaban a mitos como Hale-Bopp, o tal vez sucesos aún más antiguos en la historia. SW era tan radiante que cualquiera que supiera dónde buscar podía divisarlo. Su cola luminosa rasgaba con audacia la constelación de Virgo, y con cada hora transcurrida parecía intensificarse más. La incredulidad se entretejía con el estupor. Las charlas se volvieron apremiantes. ¿Cómo podía formarse una cola tan descomunal en tan poco tiempo? ¿Qué impulso la propulsaba? Los expertos vacilaban en responder, pero los aficionados planteaban las dudas sin tapujos. Este no era un patrón cometario habitual. Algo en SW no cuadraba. Y mientras el mundo deliberaba, emergió un recordatorio escalofriante. SW no estaba solo. Solo unos días antes se había confirmado otro visitante interestelar. 3C Atlas se aproximaba desde una región totalmente opuesta del firmamento. SW trazaba su ruta a través de Acuario, mientras Atlas avanzaba raudo desde Sagitario. En cualquier carta celeste, sus puntos de partida distaban universos enteros. No obstante, ambos se precipitaban hacia el Sol, y ambos estaban programados para su punto más cercano, en fechas separadas por apenas días. El perihelio de SW se fijaba para el 20 de octubre, a 150 millones de kilómetros del Sol. Atlas llegaría 3 días antes, el 17 de octubre, rozando a 203 millones de kilómetros. Sus puntos de mayor cercanía se hallaban separados solo por 50 millones de kilómetros. Para contextualizarlo, más cerca de lo que Marte se aproxima jamás a la Tierra.
Aún más inquietantes resultaban sus trayectorias orbitales. La ruta de Swan se inclinaba más de 60 respecto al plano del sistema solar, mientras que la de Atlas llegaba casi en perpendicular. Dos órbitas inclinadas y pronunciadas, procedentes de direcciones remotas, pero que de algún modo se cruzaban en el mismo pasillo del espacio, en el mismo instante temporal. Para los expertos en órbitas, esto no era solo infrecuente, sino casi imposible. Y luego llegaba el giro más cruel de todos. Mientras ambos objetos se preparaban para sus danzas ígneas alrededor del Sol, los telescopios terrestres quedarían mudos. Del 8 al 18 de octubre, el resplandor solar cegaría todos los instrumentos, dejando a los astrónomos sin capacidad de acción. Los momentos más decisivos, sus aproximaciones más cercanas, ocurrirían durante una ventana de blackout, totalmente ocultos a la vista humana. En astronomía, el momento lo es todo. Ver no uno, sino dos visitantes colosales llegando juntos solo para que desaparecieran en el brillo del sol en el clímax de su periplo, parecía el destino burlándose de nosotros. Coincidencia, vínculo o algo más, nadie podía afirmarlo. Pero esa alineación carcomía las mentes de los científicos más escépticos, y la historia estaba lejos de concluir. Los datos iniciales desvelaban más irregularidades. Atlas, el segundo visitante, exhibía pulsos, aceleraciones antinaturales, como si algo lo estuviera dirigiendo. Swan emitía un fulgor demasiado impecable, demasiado constante, casi como si estuviera protegido por algo más que hielo y polvo. Juntos, estaban alterando las normas de los encuentros cósmicos. No eran cometas corrientes, eran presagios de un enigma mayor del que nadie estaba preparado para afrontar. Y esto era solo el principio. Ya sea una fortaleza, una sonda o algo completamente distinto, Swan ha impulsado a los astrónomos hacia territorios inexplorados. Las reglas habituales de los cometas ya no valen. Lo que antes parecía ciencia ficción ha irrumpido de repente en el debate científico. Cada anomalía registrada en Swan y Tresibaque Atlas ha desviado la pregunta de qué son hacia una mucho más perturbadora. ¿Qué han venido a hacer aquí? Los datos numéricos por sí solos parecen antinaturales. Un cuerpo en una órbita de 554 años, recorriendo el tiempo a través de eras de hielo y piedra. El otro, en una trayectoria hiperbólica abierta, probablemente interestelar, sin retorno. Y sin embargo, aquí están, llegando codo con codo, separados por apenas días, ambos precipitándose hacia el Sol. Descartar esto como azar puro fuerza la credulidad. El momento, la geometría y la coincidencia de la ventana de blackout han avivado teorías que van de lo intrigante a lo aterrador. Una posibilidad es casi prosaica, al menos en términos cósmicos, una parada programada, un mantenimiento o una recarga. En este supuesto, el Sol no es solo una estrella, sino una estación de servicio, un generador natural de energía. Ambos objetos podrían estar diseñados para capturar energía solar o conectarse a campos magnéticos para recargarse, intercambiar información o realizar una revisión de sistemas. En la Tierra, los ingenieros ya aprovechan los sobrevuelos solares para catapultar naves espaciales, ganando velocidad o ahorrando combustible. Si estos objetos son artefactos, el Sol sería el sitio más lógico para repostar. Pero otra hipótesis arrastra un matiz mucho más sombrío. Esta aproximación tan cercana podría ser una intervención, un encuentro para rescatar una unidad defectuosa, neutralizar una amenaza o incluso competir por un recurso que aún no imaginamos. Las estimaciones de energía alimentan esta sospecha. Atlas parece portar reservas cercanas a 10 gigavatios. Swan, de forma asombrosa, alcanza la escala de 10. Eso no es energía pasiva de deriva, es energía dirigida y activa, suficiente para maniobras controladas. Los astrónomos han registrado aceleraciones por pasos, modulaciones extrañas en la cola, incluso pulsos de microempuje. Estos patrones susurran intencionalidad, no casualidad, y entonces surge la teoría de la cadena de auditorías. Oumuamua en 2017, Atlas en su día, Swan ahora, una secuencia, cada uno más sofisticado que el anterior, cada uno llegando tras décadas de transmisiones de radio cada vez más intensas desde la Tierra. Podrían ser sondas escaladas enviadas no solo para observar, sino para evaluar, informar, tal vez, incluso para contestar. Si es así, el Sol no es mero telón de fondo. Representa el núcleo energético, el punto de encuentro, el faro guía. Ninguna hipótesis lo explica todo. Ninguna zanja la discusión, pero todas plantean la misma inquietante interrogante.
Si se trata de una expedición, ¿cuál es su objetivo? La trayectoria de Swan incorpora una nueva capa de desasosiego. Un periodo de 554 años no es solo un dato numérico. Es un vínculo a través de los siglos. La última vez que Swan se acercó al Sol, los glaciares cubrían gran parte del hemisferio norte. La humanidad se dispersaba en grupos reducidos, apenas empezando a grabar sentido en la roca. Los núcleos de hielo extraídos en Groenlandia y la Antártida revelan alteraciones sutiles pero abruptas de esa época. Capas de polvo, variaciones químicas, indicios de fenómenos celestes tan intensos que marcaron la atmósfera del planeta. Algunos expertos sostienen que cometas como Swan podrían haber dejado esas huellas. Y luego está Göbekli Tepe, un yacimiento ancestral en el sureste de Turquía con más de 11.000 años, donde pilares de piedra se erigen en círculos espectrales. Entre las tallas hay animales, símbolos y motivos que algunos interpretan como representaciones del firmamento. Un puñado de pensadores propone que estos son crónicas de ciclos celestes, de cometas que regresan tras eras enteras. ¿Acaso Swan estuvo allí en el pasado? ¿Podría su anterior paso haber sido inmortalizado en leyendas y piedra? Los académicos convencionales lo tachan de conjetura, advirtiendo que la mente humana une puntos con demasiada facilidad, pero el cronograma resulta complicado de pasar por alto. Si Swan regresa de verdad cada 554 años, su visita anterior coincidió con el alba de la civilización humana. Casualidad o recuerdo transmitido a través de milenios. Sin embargo, justo cuando estas dudas avivan la curiosidad, se impone el mutismo. Del 8 al 18 de octubre, todos los grandes observatorios terrestres cesan operaciones, cegados por el resplandor solar. Oficialmente, se trata del habitual parón por conjunción solar, pero tras el velo, los rumores narran otra versión. Documentos internos del Mando Espacial de EE.UU y la Agencia Espacial Europea ordenan a los equipos detener todos los barridos de radar, toda la captación de imágenes de alta definición de Swan y Atlas. Las solicitudes de datos brutos se pierden en laberintos administrativos. Las peticiones de monitoreo alternativo se rechazan sin justificación. A los científicos se les indica que esperen, que guarden silencio hasta pasadas el perihelio. El apagón es absoluto. Precisamente en ese instante, dos de los visitantes más enigmáticos de la era contemporánea alcanzan su punto más próximo. El registro oficial se oscurece, pero el cielo ignora las directrices y los aficionados tampoco las acatan. Bill Gray, un veterano respetado en el seguimiento orbital, da la voz de alarma en foros públicos y canales cifrados. Moviliza a una red de astrónomos caseros, alumnos universitarios y observatorios modestos. Mantened vuestros telescopios fijos en el firmamento, registrad cada parpadeo, compartid los datos antes de que se evaporen. Su llamado se propaga y pronto surgen alianzas espontáneas. El colectivo Avero Ibérico reúne sensores de campo amplio en España y Portugal. Filtraciones privadas sugieren que radioastrónomos reutilizan en secreto satélites meteorológicos. Desde Sudamérica hasta Europa del Este, gente común asume el papel de vigías de primera línea. Por un corto lapso, la balanza se inclina. Con los gobiernos callados, es la comunidad amateur global la que sostiene el relato. El corte de información trasciende el mero estorbo. Se convierte en un grito de movilización. Si buscas respuestas, únete a la caza. Cualquiera con un telescopio, una antena de radio o un rincón de cielo despejado puede sumarse al empeño. Y cuando Swan y Atlas salgan del resplandor, quizá no sea un laboratorio oficial el que anuncie el primer avistamiento. Podría ser alguien en su jardín, mirada al cielo, cámara alzada. Lo que sabemos es elemental. Dos objetos anómalos han irrumpido en el sistema solar interior de forma conjunta. Su llegada burla las probabilidades, viola las normas estadísticas y nos obliga a encarar interrogantes inéditos. Lo que ignoramos, su intención, el motivo de su timing y si esto es azar o plan, persiste en el vacío, aguardando una respuesta que los cielos tal vez no estén dispuestos a ofrecer.